están, gente de las cuatro naciones? Ya saben, hoy es domingo, hoy no nos entretenemos en Guágara inicial, ya saben todo lo que tienen que hacer. Hoy nos estamos reuniendo para leer los capítulos 5, 6 y 7 de The Reckoning of Roku o El Recuento de Roku. Así que vayan abriendo su carpeta PDF donde tienen la traducción hecha por mí, vayan por su librito al inglés si es que ya lo compraron en inglés, o relájense en su camita, pónganse a hacer la comida o lo que sea que hagan cuando escuchen el podcast, porque ya vamos a comenzar con la lectura de los capítulos de este domingo. Así que, comencemos. Capítulo 5. El visitante. Roku estaba en mitad del barrido cuando oyó unos pasos que se acercaban por encima del ruido del roce de la escoba. Era el abad Rapten, con su cara de querubín, el monje del aire a cargo del templo del sur. «Buenos días, avatar Roku», dijo haciendo una profunda reverencia. Roku hizo una pausa y devolvió el saludo. «El día sería mejor si la hermana Disha no me hubiera asignado de nuevo la limpieza del crematorio». El abad Rapten miró despreocupadamente a su alrededor. Era un pequeño pabellón con una torre azul, separado de los edificios principales en la cima de un pico vecino más pequeño. Había espacio para que se reuniera la gente, rodeado de un pequeño jardín bien cuidado. El suelo de piedra estaba tallado en la montaña, chamuscado y cubierto de ceniza en el centro debido a las innumerables piras funerarias que habían ardido a lo largo de los siglos. «¿Te molesta?», preguntó el monje. Roku se apoyó en su escoba. «Es un poco inquietante». «¿Por qué?». «Es difícil explicar. Quizás por tanta muerte». «¿No es la muerte una parte natural de la vida?». «Por supuesto. Inspiramos, expiramos». El abad Rapten lo explicó así. «Tomamos prestado de la tierra, devolvemos a la tierra. Somos físicos, somos espirituales. Y cuando dejamos este mundo, seguimos existiendo en todas las formas visibles e invisibles en las que influimos en las vidas que nos rodean». «Cierto», dijo Roku, que no ignoraba estas lecciones. «Lo comprendo. Pero era obvio que la tarea era otro de los intentos de la hermana Disha de animar a Roku a meditar sobre el principio del desapego, con el añadido de que probablemente esperaba que considerase el papel del fuego en el proceso de la cremación». «Si lo entiendes, ¿por qué te incomoda?». Roku se tensó y volvió a barrer las hojas caídas y las agujas de pino que traía el viento. Al menos hace tiempo que no se utiliza», dijo desviando la pregunta. El abad Rapten permaneció en silencio unos instantes, como si decidiera presionar a Roku para que hablara de lo que claramente no quería hablar. En lugar de eso, se rió suavemente. «Pero es importante mantenerlo en orden. Nunca se sabe cuándo uno de los mayores puede necesitarlo». Evitando que Roku tuviera que responder, continuó. «La razón por la que estoy aquí es, sin embargo, para informarte de que tienes una visita». Atónito, Roku dejó de barrer de nuevo y levantó la vista. «¿Un visitante?». El abad Rapten asintió. «¿Cómo?», preguntó Roku. Los templos del aire se construían en lugares de difícil acceso, a los que solo podían acceder quienes montaban animales capaces de volar o escalaban los acantilados más escarpados. Y antes de que el abad pudiera responder, Roku añadió. «¿Quiénes?». Ninguno de los monjes que había recibido hasta entonces y que seguía leyendo a pesar de los consejos de la hermana Disha indicaba una verdadera emergencia. Los de Sosin y su familia hacían ver que sus vidas continuaban como hasta entonces, como si nunca se hubiera ido. Las de las personas que pedían ayuda eran asuntos menores, en su mayoría intentos mal disimulados de obtener la ayuda del avatar en situaciones que podrían mejorar las perspectivas financieras, sociales o políticas del remitente. Una joven que conoció a un monje en uno de los pueblos cercanos y le convenció para que la llevara en su bisonte volador, explicó el abad Rapten. Dijo que se llama Tamin. ¿Tamin?, Roku repitió. ¿Estás seguro? El monje mayor asintió una vez más. La idea de ver inesperadamente a Tamin en persona hizo que Roku vibrara de emoción, pero también de confusión. Habían frecuentado los mismos círculos sociales durante años, ya que ambos clanes ancestrales formaban parte de la nobleza de la Nación del Fuego, pero nunca habían intercambiado palabras significativas. Roku se había sentido demasiado intimidado.
Era demasiado inteligente, demasiado hermosa, demasiado todo. Incluso cuando Sozin siguió insistiendo a Roku para que tomara la iniciativa después de ser nombrado Avatar, Roku no pudo reunir el valor necesario. Así que, ¿por qué iba a venir ahora? A la hermana Disha, añadió el Abad Rapten, le gustaría que despidiéramos a la joven. Roku resopló lo más respetuosamente que pudo. Estaba harto de las lecciones de la hermana. Se sentiría diferente si su maestra de aire control lo hubiera entrenado en aire control real, pero ella seguía manteniendo que no estaba mental, emocional o espiritualmente preparado. Además, en la Nación del Fuego se consideraría de muy mala educación rechazar a un visitante que había viajado de tan lejos, sin importar de quién se tratara. Voy a verla, dijo Roku. De acuerdo, dijo el Abad Rapten con calma, sin traicionar ningún indicio de sus sentimientos hacia la desobediencia de Roku. Le pediré que se reúna contigo aquí en cuanto esté lista. Roku miró alrededor del crematorio. Por favor, dile que estaré en el jardín flotante. Roku contuvo la respiración cuando vio a Tamín. Atravesó la puerta Tori, azul celeste, y cruzó uno de los pequeños puentes que se arqueaban sobre un estanque de carpas, vestidas con las ropas formales de la Nación del Fuego, en capas de carmesí, rubí y rosa pálido. Llevaba el pelo castaño oscuro recogido en un complicado moño, sostenido por 2 pinchos dorados esculpidos, y algunos mechones sueltos le enmarcaban la cara. Se detuvo a unos pasos de Roku y se inclinó a la manera de la Nación del Fuego. Cuando se levantó, sonrió. Sus ojos grises le escrutaron y su mirada se detuvo en uno de los rasgos que más les gustaba de ella, el punto bajo del rabillo del ojo izquierdo. «Avatar Roku», dijo. «Hola». Como un fuego resurgido de sus cenizas, el anhelo de Roku por una vida diferente se reavivó, ardiendo con más fuerza que durante sus primeros días en el Templo del Sur. Y con él, el anhelo por el futuro que le habían robado con el anuncio de los sabios del fuego. Un futuro que podría haber incluido a Tamín. Fue casi suficiente para que se arrepintiera de no haber seguido el consejo de la hermana Disha. Casi. Roku devolvió la reverencia como un nómada aire, haciendo todo lo posible por seguir el consejo de Sozin y fingir que no estaba nervioso. Bienvenida al Templo Aire del Sur. Divertida, examinó su nuevo aspecto. Es extraño verte con la ropa de los nómadas aire. ¿Es tan cómoda como parece? Roku se miró la ropa. Es extremadamente airosa. Desafortunadamente no hacen mucho por mi cuerpo. No estaba en desacuerdo. Al menos aún tienes tu cabello. ¿No te obligaron a afeitártelo? Roku tocó el tocado del príncipe heredero y luego se pasó los dedos por su largo y sedoso cabello negro. Los avatares suelen afeitarse cuando entrenan con los nómadas aire, pero no es un requisito. Los avatares del fuego tradicionalmente no se afeitan. Tiene sentido, dijo. Los ciudadanos del fuego consideraban sagrado el cabello. Solo los miembros más cercanos de la familia se tocaban la cabeza. Cortarlo más allá de la longitud habitual solía ser un signo de expiación pública. Cuanto más se cortaba, más profunda era la vergüenza. Afeitárselo por completo significaba renunciar o rechazar la nacionalidad. Tamín suspiró. Sin embargo, Sozin se sentirá decepcionado. ¿Por qué? Estaba ansioso por saber si tu cabeza estaba tan deformada como sospechaba. Se rieron, y Roku se dio cuenta de cuánto echaba de menos el sarcasmo cortante de su tierra natal. El sentido del humor de los maestros aire era como el de los niños pequeños, que se ríen de cosas simples y sencillas. Juegos de palabras, soltando humos, cachorros de bisontes voladores o lémures alados revolcándose mientras jugaban. Cosas así. No hacían bromas a costa de los demás, ni siquiera en broma, con la excepción de Yatso. Como si estuvieran pensando en lo mismo, Roku y Tamín comenzaron a pasear por el jardín flotante codo con codo, sin que ninguno de los dos guiara el camino. Era la zona favorita de Roku en el templo. Aunque su tamaño era una fracción de los jardines reales de la capital, había los árboles habituales, arbustos en flor y piedras dispuestas como islas en la grava rastrillada. Bancos, estanques con carpas, pequeños santuarios, estatuas de diversos animales y nómadas aire. Pero al estar construido en la ladera de una montaña, el jardín era más vertical que cualquier otro que hubiera visto,
con asombrosas vistas de los picos circundantes desde cualquier punto de sus caminos en espiral. Antes de que empieces a preocuparte, dijo Tamín, tus padres están sanos y el negocio de tu clan prospera. De hecho, he oído que les va mejor que nunca desde el anuncio. Es bueno saber eso, dijo Roku, sintiendo una ligera punzada de vergüenza. Estaba tan emocionado por ver a Tamín que no había pensado en su familia. ¿Y cómo están tus parientes? También están bien, gracias. La conversación se volvió tensa. La incomodidad amenazaba con colarse. Roku se rascó la cabeza e intentó pensar en una buena pregunta, pero lo único que podía imaginar era a Sosin riéndose de su falta de gracia romántica. ¿Cómo va el entrenamiento? Tamín preguntó primero. ¿Has dominado ya el aire control? Voy progresando. Me alegra oírlo. Quizás podrías llevarme en uno de esos planeadores más tarde. Siempre he querido montar en uno. Por supuesto, dijo Roku. No estaba seguro de que estuviera bromeando, pero si no lo estaba, podría motivarle para practicar por fin el aire control. Tal vez podría pedirle a uno de los jóvenes nómadas que le diera clases después de cenar. Sonrió y se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Y cómo es la vida después de la universidad?, preguntó. Siempre le había fascinado la decisión de asistir a la universidad en lugar de a la academia, a pesar de ser una maestra fuego. De hecho, fue después de enterarse de esta decisión cuando le reveló a Sosin su pasión por ella. Tamín negó con la cabeza. Frustrante. ¿Ah, sí? Se detuvieron en un pequeño lago. Las carpas subían a la superficie y sus escamas blancas, doradas y negras brillaban en el agua. Sus buches buscaban aire, esperando que les dieran de comer. Como tú, mi padre está atascado en viejos hábitos. A pesar de mi educación, se niega a dejarme ayudar en los negocios del clan. Dice que, como hija mayor, en la flor de la vida, debería centrarme en conseguir un matrimonio adecuado. Roku tragó saliva nervioso. ¿Había perdido su oportunidad? Tu clan es uno de los más ricos de la Nación del Fuego, dijo dándose cuenta de que su ánimo no decaía. Eso no debería ser un problema. Normalmente no, pero tiene sus ojos puestos en unir nuestra sangre con el de la familia real. Una terrible sensación se instaló en el estómago de Roku. ¿Sosin? Tamín asintió. Pero Sosin sabía lo que Roku sentía por ella. Desde luego no traicionaría así a su mejor amigo. ¿Y tú? No tengo intención de casarme antes de estar preparada, interrumpió Tamín. Y no lo estoy. No es nada en contra de tu amigo. No, podría ser peor, dijo Roku aliviado. Ella lo miró. Podría ser mejor. Roku sonrió, reavivando la esperanza. Siguieron paseando por el jardín y pronto llegaron a la puerta que marcaba su final. Con el jardín situado en la base de los terrenos del templo, una capa de nubes colgaba justo bajo sus pies. Era como si estuvieran juntos en la orilla de un mar apacible. Pero él es realmente la razón por la que estoy aquí, dijo Tamín, ajustando su voz a un tono más formal. Por el príncipe Sosin, quiero decir. Oh, dijo Roku sintiendo un destello de decepción por no haber venido ella hasta aquí para profesarle su amor eterno. Vengo a entregar un mensaje. Habría sido más fácil enviarlo a un halcón. Es un mensaje importante, dijo Tamín volviéndose hacia Roku y juntando las manos bajo las mangas de su túnica. Uno que no quiere que nadie intercepte. Ni siquiera el señor del fuego Taiso, me imagino. Y muchísimo menos su padre, dijo Tamín. Roku se rió. Por mucho que Sosin quisiera la aprobación de su padre, siempre desobedecía al hombre. ¿Qué está tramando ahora? Tamín miró a su alrededor. ¿Estamos solos aquí? Roku se volvió hacia una estatua cercana de un maestro aire en meditación. Miró su rostro de piedra y se dio 2 golpecitos en la frente con flecha. A menos que esos maestros aire estén meditando, pero porque sabemos, deberíamos estar bien. Tamín ignoró la broma. Sosin tiene información de que el Reino Tierra lleva intentando expandir sus fronteras en silencio desde antes de la muerte de Kiyoshi. Roku se acarició la barbilla mientras consideraba las noticias, esperando que Tamín se fijara en su nueva barba. No era de extrañar que el Reino Tierra intentara expandirse, dado su insaciable apetito de recursos, y Roku había pasado mucho tiempo en la biblioteca del templo leyendo sobre las transiciones entre avatares,
por lo que comprendía que el periodo entre la muerte del avatar anterior y la maduración de la nueva reencarnación era la oportunidad perfecta para que bandidos mercaderes o gobiernos hicieran algunos movimientos. Nada demasiado audaz, sin embargo, para no convertirse en el primer objetivo del próximo avatar. Como Kiyoshi vivió hasta los 230 años, debía de haber un gran número de personas deseosas de avanzar en sus planes. Agradezco a Sosin por mantenerme informado sobre los asuntos mundiales, dijo Roku tras unos instantes, pero imagino que hay algo más en el mensaje. Tamin asintió. Hace unas semanas, una patrulla de la Nación del Fuego descubrió una presencia militar del Reino Tierra en una de nuestras islas exteriores. ¿Qué isla?, preguntó Roku, sorprendido por la audacia de semejante movimiento. Es una isla sin nombre de la cadena Sibuyan, al sur, tan pequeña que no aparece en la mayoría de los mapas. ¿Habitantes? Un puñado de nativos no conectados, dijo Tamin. Luego entregó la solicitud oficial. Sosin quiere que viajes a la isla y convenzas al Reino Tierra de que se vayan y renuncien a su reclamo. Cree que si alguien puede hacerles entrar en razón y resolver esto con paciencia antes de que se convierta en un incidente internacional, es el avatar. Roku consideró la petición mientras pasaba un grupo de lémures alados cuyas sombras corrían por las nubes bajo ellos. Era posible que el Reino Tierra estuviera intentando reclamar la isla, como pensaba Sosin, pero dado que el lugar era remoto y estaba escasamente poblado, parecía más probable que estuvieran esperando colarse y extraer una cantidad considerable de madera, carbón y mineral antes de que la Nación del Fuego se diera cuenta. En cualquier caso, Sosin tenía razón. No podían permitir que el Reino Tierra les robara territorio o recursos. Aparte de la cuestión del orgullo, la tierra era escasa en la Nación del Fuego. Cada isla importaba, aunque solo fuera simbólicamente. De ahí la reciente campaña del Señor del Fuego para reprimir la rebelión de las islas exteriores. Roku también conocía a su amigo lo suficiente como para adivinar que Sosin había llevado el asunto a Roku en lugar del Señor del Fuego porque quería demostrar su valía a su padre. La posibilidad de que el Señor del Fuego castigara a Sosin por actuar sin su aprobación si fracasaba no preocupaba a Sosin. Sosin nunca consideraba la posibilidad de fracasar porque nunca fracasaba. Por otro lado, Roku no podía quitarse de la cabeza la voz de la hermana Disha. Independientemente de la situación, ¿cómo le demostraría a ella que se había desvinculado de su tierra natal si la primera misión como avatar del fuego, 3 meses de silencio después, era en defensa del territorio de la Nación del Fuego? ¿Cómo vería eso el mundo? ¿Tú qué piensas?, preguntó Roku. Tamin respondió sin vacilar. Si esto forma parte de un plan más amplio, dejar que la presencia militar del Reino Tierra permanezca en una de nuestras islas sin oposición podría ser visto como una invitación. Incluso podrían ponerse violentos en el futuro. Aún así, esta es una situación delicada. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Si creyera que puedo convencer pacientemente al Reino de la Tierra de que se vaya, lo haría. Y si no me lo creyeran, entonces se lo dejaría al príncipe Sosin. Roku asintió. Acarició un poco más su nueva barba. Inspiró, expiró. ¿Podría hacerlo? Ya había demostrado que no podía usar las palabras con mucho efecto, y aunque era un maestro fuego, distaba mucho de poseer el poder completo de un avatar, el tipo de poder al que los demás temían enfrentarse, y si cometía un error que agravara la situación y amenazara la paz duradera que el avatar Kiyoshi había establecido, quizás no era una preocupación tan grande como Sosin creía. Al menos, no tan grande como para que la situación requiriera la intervención del avatar por el momento. Decidió. Lo siento, le dijo a Tamin, aunque le dolía negarle algo a Sosin. A ella y a sus amigos. No puedo. Se apartó de la vista de los lémures alados que pasaban a su lado y se encontró con los ojos de Tamin sin rastro de las bromas que habían compartido antes. ¿Puedo preguntar por qué? Roku se planteó hasta qué punto compartir su razonamiento consciente de que Tamin se lo contaría todo a Sosin. Era la primera vez que se preocupaba por ocultarle algo a su amigo, dándose cuenta implícitamente de que ahora las cosas eran más complicadas. Al final, se limitó a decir: necesito concentrarme en mi entrenamiento en este momento. Se alejó. Ya veo. Pero estaré al pendiente del Reino Tierra, añadió. Si sus acciones contra nuestro pueblo o nuestra tierra se vuelven más agresivas, intervendré.
El príncipe Sosin estará feliz de saber que la Nación del Fuego cuenta con tu apoyo. Empezaron a seguir el camino de vuelta a la entrada del jardín. Ojalá pudiera darte un mensaje mejor para que te lo lleves, dijo Roku. Sé que Sosin no estará satisfecho. Se encogió de hombros. Se reajustó una de las puntas doradas del cabello. Es una buena práctica. ¿Para qué? Ser diplomática, dijo Tamín. Es lo que quiero hacer con mi educación. El príncipe Sosin me ha prometido que me dejará empezar a formarme como tal después de darte este mensaje. Ah, y si el futuro señor del fuego considera que esa profesión es adecuada para ti, ¿quiénes son tus padres para discrepar? Tamín sonrió, volviendo a las bromas. Exactamente. Mientras caminaban, sus hombros se tocaban. Ninguno de los dos se apartó. Me alegro de que te haya elegido a ti para llevar este mensaje, dijo Roku. Yo también, respondió Tamín. Ya que has venido hasta aquí, quizás podrías quedarte unos días. La comida no tiene nada de especial, sobre todo el té, pero los nómadas aires son unos anfitriones amables y las vistas son espectaculares. Tamín observó las montañas circundantes, elevándose por encima de las nubes como una constelación de viejos espíritus guardianes. Eso me gustaría. Ah, y la biblioteca, añadió Roku, aunque ella ya había aceptado quedarse. Tienen muchos libros que nunca he visto en ninguna colección de la Nación del Fuego. Te encantarán. Siempre sospeché que era secretamente una rata de pergamino, dijo Tamín, divertida por su entusiasmo juvenil por la biblioteca. Aunque pasaras la mayor parte de tu tiempo libre sin camiseta en el patio real, peleándote con el príncipe Sosin. Así que te dabas cuenta. Roku levantó los brazos y flexionó los músculos. Tamín puso los ojos en blanco. Solo necesito escribir un mensaje rápido a Sosin antes de que me muestres el lugar. ¿No te preocupa que intercepten el halcón? Mantendré el mensaje críptico. Roku asintió. Dile que me he afeitado la cabeza y que está tan bonita como un huevo de dragón. No voy a decir eso, dijo Tamín antes de alejarse. Acababan de perderse de vista cuando la hermana Disha apareció por otro de los senderos del jardín. La monja se acercó a Roku con las manos cruzadas a la espalda y una leve sonrisa en los labios. Tu amiga será una formidable diplomática algún día. Las mejillas de Roku se enrojecieron. ¿Cuánto has oído? Suficiente. ¿Alguna técnica secreta de espionaje de maestros aire? Algo así. Ella apuntó en la dirección de la que había venido. Mi lugar favorito para meditar está cerca de los redonderos de esta esquina. En esta época del año están preciosos. ¿He tomado la decisión correcta?, preguntó Roku. Fue prudente no involucrarse en una disputa territorial entre naciones, aunque la petición viniera de un amigo íntimo. Sonrió. ¿Significa eso que estoy preparado para aprender aire control? Casi, pero en tu última declaración a la joven te referiste a nuestro pueblo y nuestra tierra al hablar de la Nación del Fuego. La sonrisa de Roku desapareció. No podía negar lo que eso implicaba. De la nada, un pastel cayó del cielo. Golpeó la cabeza de una estatua de un maestro aire a pocos metros de Roku y de la hermana Disha, salpicándoles con fragmentos de corteza y relleno de fruta. Roku suspiró mientras se limpiaba la túnica. ¿Puedes decirle a Yatso que deje de intentar golpearme con tartas? La hermana Disha se encogió de hombros. Es una práctica inofensiva de aire control. Se acercó a la estatua, mojó un dedo en el relleno que goteaba por el lado de la cara de la estatua y lo probó. Jaca caramelizada, informó a Roku. Luego se tapó la boca con las manos y gritó a la montaña. Tu puntería debe mejorar, pero tu receta es perfecta. Capítulo 6. Una expresión ingeniosa. Al final de la semana, Roku no pudo evitar sentir como si Tamín hubiera estado en el templo durante años en lugar de días. Aunque era una invitada, se unió a los nómadas aire en sus sesiones de meditación, oraciones y tareas. Compartía las comidas vegetarianas y parecía disfrutar mucho de ellas. Jugaba con los niños durante el día y mantenía largas conversaciones con la hermana Disha, el abad Rapten y otros ancianos por la noche, aprendiendo más sobre la cultura de los nómadas aire en esos pocos días de lo que Roku había aprendido en meses. Incluso empezó a vestir sus túnicas cuando la hermana Disha, cuya opinión sobre la visita cambió cuanto más conocía a Tamín, le regaló un juego.
A medida que se acercaba el final de la estancia de Tamín, la hermana Disha accedió a que volaran con Amra hasta la base de la montaña. La única condición de la monja era que llevaran a Yatso, con quien por alguna razón seguía intentando obligar a Roku a pasar tiempo. Afortunadamente, después de aterrizar, el muchacho dijo que prefería quedarse con Amra, así que Roku y Tamín siguieron solos hasta la aldea. «Creo que la hermana Disha está lista para darte tus flechas», dijo mientras caminaban por el sendero que atravesaba el denso bosque. Era un día perfecto de finales de verano, el aire fresco y cálido con un toque otoñal. Las hojas amarillas como la mantequilla revoloteaban por encima cuando la luz del sol salpicaba el sendero. Tamín se rió. Roku ya la echaba de menos. Al día siguiente, ella regresaría a la Nación del Fuego y Roku partiría con los nómadas aire para otra temporada de misiones de ayuda. Tendrían que pasar el resto del día preparándose para sus viajes. Así que ese rápido viaje a la aldea en busca de provisiones sería su último momento juntos a solas. Roku había pasado la mañana angustiado por confesar sus verdaderos sentimientos a Tamín y se sentía inclinado a hacerlo, si se presentaba el momento adecuado. Tal vez ese era el momento. «Pero en serio», continuó Roku, «envidio la forma en la que pareces estar aquí como en casa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te adaptas tan fácilmente?» Ella se encogió de hombros. «Me gusta la gente. Y si quiero ser una gran diplomática, necesito saber y aprender todo lo que pueda sobre diferentes culturas. Tal vez sea parecido a ser el avatar en ese aspecto. Claro, sin contar el control de los 4 elementos». Roku asintió. «Tal vez tengas razón. La hermana Disha sigue diciéndome que soy un espíritu sin nación. He intentado averiguar qué significa, leyendo sobre mis vidas pasadas, pero quizá solo necesite aprender más sobre el mundo». Un espíritu de ninguna nación. Una expresión ingeniosa, pero no creo que sea correcta. Roku le dedicó a Tamín una sonrisa torcida. «¿Estás en desacuerdo con la persona elegida por el Consejo de Ancianos del Templo para entrenar al avatar sobre la naturaleza del avatar? ¿No está permitido? Cuéntame más». «El avatar renace en una nación diferente según el ciclo de las estaciones, así que me parece que pasar tiempo formando parte de cada nación es esencial para ser el avatar. Tal vez necesites preocuparte profundamente por tu patria para poder comprender lo que sienten los demás por la suya. Una vez que te des cuenta de que cada una de ellas es tan valiosa y tan imperfecta, serás capaz de entender lo que los demás sienten por las suyas. Podría motivarte a buscar la paz y el equilibrio entre las 4 naciones». Pensó por un momento. «Tal vez se trate menos de ser un espíritu de ninguna nación y más de ser un espíritu de todas las naciones». Roku la observó totalmente impresionado. «Vas a ser una gran diplomática». Tamín se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja y sonrió. «Gracias, señor. Pero me guardaré tus críticas a las creencias fundamentales de la hermana Disha para que no pierda su aprecio». «Ah, mi héroe el avatar», dijo Tamín juntando las manos delante del corazón. Mientras se sumían en un cómodo silencio, Roku seguía considerando la perspectiva de Tamín, admirando la forma en que trabajaba su mente y deseando que tuvieran más tiempo. Más tiempo para pasear por los jardines del templo, para hacer terribles obras de arte en la arena, para leerse en voz alta en la biblioteca, para cuidar juntos de los alegres bebés nómadas aire, para adivinar el animal que el otro intentaba crear con fuego, para simplemente estar juntos. Aunque no pudieran hacer ninguna de estas cosas, Roku estaría encantado de pasarse el día barriendo, limpiando y haciendo cualquier otra tarea mundana que los nómadas aire necesitaran, siempre y cuando Tamín estuviera cerca. Eso es lo que quería, no el estatus de avatar. Roku estaba tan perdido en sus pensamientos, pensando en todo lo que echaría de menos de Tamín, que no oyó ni sintió el movimiento de la tierra cuando el suelo se abrió bajo ellos. Roku y Tamín gritaron sorprendidos al caer de bruces y estrellarse contra el duro suelo. Se ayudaron a levantarse y se dieron cuenta de que habían caído en un estrecho pozo de unos 3 metros de profundidad. Por encima se veía una pequeña abertura de hojas y cielo. ¿Habían caído realmente en algún abismo olvidado del suelo? ¿O...? Arriba apareció un rostro burlón, un hombre de aspecto rudo que Roku no había visto nunca, con una barba castaña desaliñada y el tipo de sombrero flexible que estaba de moda entre los criminales del Reino Tierra.
El rey Tierra Yalun te envía saludos, Avatar, dijo el hombre con voz ronca. Luego inclinó su sombrero flexible y cubrió la abertura del pozo con el brazo. Roku y Tamín dispararon simultáneamente ráfagas de fuego hacia arriba, pero sus llamas se extinguieron cuando las paredes se cerraron, sepultándolos en la tierra. Un rápido final para la era del Avatar Roku. La tierra y la roca presionaban a Roku desde todos los lados. Estaba rodeado, aplastado, incapaz de mover ninguna parte de su cuerpo, a pesar de su creciente ira y pánico. No tenía ninguna esperanza de cavar o usar el fuego para escapar. Su pulso estaba descontrolado, su respiración se volvía acelerada y sobrecogedora. Su mente daba vueltas. ¿Estaba Tamín bien? Él tenía que ayudarla. Necesitaba salir de ahí, pero ¿cómo? ¿Podría entrar en el estado Avatar? Se concentró. No pudo. ¿De verdad le había tendido una emboscada a un simple criminal del Reino Tierra? ¿Qué clase de avatar era? Si alguna vez actualizaban las vidas del avatar, Roku estaba seguro de que su entrada no pasaría de unas pocas líneas. Pero, ¿qué podía hacer? Recordó la voz sonora de la hermana Disha. Respira. Obviamente, pensó. Respira. Tranquilo. Tranquilo. Roku dejó de luchar. En su lugar, se concentró en ralentizar su respiración. Como pudo mientras moría aplastado, inhaló, contó hasta 4, exhaló. Volvió a contar hasta 4. Roku repitió varias veces el ejercicio básico de respiración. Pronto, su ritmo cardíaco disminuyó, su mente se calmó y su cuerpo se relajó. No estaba seguro de que eso le ayudara a escapar, pero al menos no moriría de pánico. Tal vez eso sería bueno para su reencarnación. Roku estaba a punto de volver a respirar cuando sintió que el suelo a su alrededor empezaba a moverse. La presión se aflojó, se relajó, y entonces la oscuridad dio paso a la luz del sol. Algo tiró de Roku hacia arriba hasta que atravesó el suelo como si hubiera sido escupido a la superficie. Debilitado por la aplastante presión de haber sido casi enterrado vivo, cayó a 4 patas, tosiendo y escupiendo tierra. Miró a su izquierda, por donde Tamín había estado caminando. Afortunadamente, ella estaba ahí, en una condición similar, pero allí. No podía creerlo. ¿Realmente lo había hecho? ¿Había usado Tierra Control para salvarlos? Tal vez después de todo, no sería un fracaso tan grande como Avatar. De nada, dijo la voz sarcástica de Yatso. El nómada aire pasó junto a Roku para ayudar a Tamín a levantarse. Vine tan rápido como pude, en cuanto oí aquel ruido. Cuando Roku se levantó, con cierto esfuerzo, se dio cuenta de que el maestro Tierra de barba desgreñada que les había atacado yacía al pie de un árbol cercano, inconsciente. De acuerdo, quizá Roku no había realizado ninguna hazaña maravillosa. Tamín corrió y abrazó a Roku, y éste intentó no retorcerse con un dolor agudo en el costado, quizá una costilla rota. Se separaron y se miraron con preocupación, luego con alivio. Estaban magullados, arañados y cubiertos de tierra, pero ninguno parecía gravemente herido. Saber que Tamín estaba a salvo alivió parte de la frustración de Roku por haber caído en una emboscada tan fácil, y parte de su vergüenza al darse cuenta de que el joven nómada de ojos soñolientos había sido quien lo había salvado. Roku se volvió hacia Yatsu. ¿Cómo lo has hecho? ¿Mi aire control funcionó?, dijo Yatsu asombrado. Funcionó cuando salté de Amra para venir aquí con mi planeador. Funcionó cuando blandí mi bastón para derribar al maestro Tierra con una ráfaga de aire. Y funcionó cuando inyecté un torbellino a través del suero para elevarlos a los dos. Roku asintió fingiendo no estar impresionado por las habilidades de Yatsu. Gracias, dijo Tamín y abrazó a Yatsu. Entonces, ¿estás curado?, preguntó Roku. Yatsu extendió una palma abierta hacia un lado. No ocurrió nada. Su rostro decayó. No lo creo. Tal vez en vernos en peligro concentró tu chi, sugirió Tamín. Tal vez. Me alegro de que la hermana Disha insistiera en que vinieras con nosotros, admitió Roku. Yatsu levantó la comisura de sus labios. Luego asintió en dirección al maestro Tierra inconsciente. ¿Este tipo es un asesino o algo así? El rey Tierra Yalun te envía saludos, dijo el hombre. Roku escudriñó la zona justo al lado del camino. Divisó un montículo de tierra fresca que rodeaba un agujero en el suelo, una madriguera lo suficientemente ancha como para que pasara un hombre.
Eso parece, dijo señalando el agujero con la cabeza. Debe haber cavado hasta nosotros. Luego se acercó al maestro tierra, con la ira en aumento ahora que la amenaza había pasado. Agarró al hombre por el cuello y tiró de él para que se sentara. El hombre gimió y empezó a despertarse mientras se apoyaba en el árbol. Roku dio un paso atrás y giró sobre sí mismo con una patada gancho giratoria que liberó un reguero de llamas que calcinó el trozo del árbol a unos centímetros por encima de la cabeza del maestro tierra. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, presa del pánico, al darse cuenta de que había fracasado en su misión, y ahora él es el que estaba en peligro. Levantó las manos para protegerse la cara. «No me hagas daño». «Las manos a los lados», amenazó Roku mientras la leña seguía ardiendo con rezos de humo. El hombre bajó las manos. «Y ni siquiera se te ocurre intentar nada». «Cálmate, Roku», dijo Yatso. Roku lo miró fijamente, concentrado en el maestro tierra. «Intentó matarnos». Tamín se acercó a Roku y le tocó el codo, pero ya no es una amenaza. «¿Te ha enviado el rey tierra?», preguntó Roku. El maestro tierra tragó saliva y asintió. «Sí, eso lo convierte esencialmente en un asesino», dijo Yatso. Roku se quedó sin habla. Un asesino, enviado para acabar con su vida. Escrutó el denso bosque que lo rodeaba, consciente de repente de que todo lo que podía ocultar. Una sensación de presentimiento recorrió su cuerpo. Ese era su futuro. Asesinos al acecho detrás de cada piedra y cada árbol. Todo el mundo admiraba el poder que poseía el avatar, pero rara vez hablaban del objetivo eternamente tatuado en su espalda, y en la de aquellos a los que más quería. «¿Pero por qué?», preguntó Tamín. El maestro tierra se encogió de hombros. «Soy un subordinado, un músculo contratado. ¿Crees que me lo dirían?». Tamín frunció el ceño. «Pero no tiene sentido. Políticamente, ¿no es verdad?». Roku respiró hondo y consideró la situación. Si el rey Yalun quería poner fin a la era de Roku tan rápidamente, debía de estar tramando algo, tal y como había advertido Sosin. Se volvió hacia Tamín y abrió la boca para decírselo, cuando, de repente, el maestro tierra se lanzó hacia adelante y se clavó directamente en el suelo. Roku, Tamín y Yatso adoptaron posturas defensivas mientras se preparaban para que el asesino reapareciera y atacara. Se concentraron en el sonido sordo del temblor bajo sus pies, pero se alejó rápidamente. Pronto, el sonido desapareció hasta que solo quedó el viento entre los árboles. «Eso no es bueno», dijo Yatso señalando lo obvio. Luego, relajó la postura y estiró el cuello hacia arriba, mirando las manchas de luz solar que caían entre las hojas revoloteantes. «Ay, al menos es una mañana agradable». Roku exhaló y se volvió hacia Tamín, que la miraba expectante. Casi habían perdido la vida juntos. ¿Por qué esperar a decirle lo que sentía? Porque ahora no era el momento. Ella necesitaba concentrarse en convertirse en diplomática, y él concentrarse en convertirse en el avatar. Si estaban destinados a estar juntos, con el tiempo encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. En lugar de eso, solo le dijo: «Vuelve a escribir a Sosin. Dile que he cambiado de opinión». «No vas a cambiar de opinión», dijo la hermana Disha. «Pero soy el avatar», se quejó Roku. Descruzó los brazos, pues estaba a un paso de convertirse en el niño petulante que la monja aire claramente pensaba que era. Afortunadamente, Tamín y Yatso habían decidido esperar afuera del santuario mientras iba a hablar con la hermana Disha, para que no estuvieran allí para presenciar su pequeña rabieta. «Y yo soy tu maestra de aire control», le recordó ella con un tono más áspero que de costumbre. Las estatuas de las innumerables vidas pasadas de Roku se erguían en silencioso juicio alrededor y por encima de ellos, girando en espiral para el interior de la torre. «Yo determino cuándo estás preparado para aprender aire control. Yo determino cuándo dominas el aire control. Yo determino cuándo estás listo para empezar a servir. Y no estás preparado». Los ojos de Roku se desviaron hacia el espacio vacío junto a la imponente estatua de Kiyoshi, el espacio donde algún día estaría la suya. «¿Cuándo estaré listo? Como ya te he dicho muchas veces, cuando sueltes a la Nación del Fuego». «No se trata de la Nación del Fuego, sino de detener al Reino Tierra antes de que...» «No», soltó la hermana Disha, interrumpiendo a Roku por primera vez, mientras seguía caminando a lo largo de las hileras de estatuas.
Esta es una decisión nacida de la ira, del deseo de venganza, de hacer daño a quienes te atacaron a ti y a tus amigos. Intentaron matarnos. Habrá innumerables atentados contra tu vida. ¿Declararás la guerra cada vez? No es una guerra, es una misión diplomática. Se trata de persuadirles para que abandonen una isla que no les pertenece antes de que las cosas empeoren. La hermana Disha sacudió la cabeza decepcionada. Como el aire, la tierra no le pertenece a nadie. No es responsabilidad del Avatar imponer fronteras ilusorias. ¿Fronteras ilusorias?, repitió Roku. Díselo a los monarcas de Kart, al Señor del Fuego o a los jefes del agua. Eso es para que se peleen entre ellos. Como siempre lo han hecho, como siempre lo harán. Intervenir en una disputa territorial que afecta a tu patria, especialmente antes de estar preparado, solo complicará los conflictos y hará que el mundo cuestione tu lealtad, independientemente de cómo se resuelva el asunto. La hermana Disha se detuvo frente a una estatua del Avatar Salir en la parte trasera del santuario. Era una mujer de pelo corto y complexión atlética que vestía una túnica sin mangas y una tolga estampada, un tipo de falda envolvente hecha a mano que se usaba en los días anteriores a la Nación del Fuego, cuando el archipiélago era una colección suelta de pequeños clanes dispersos por la isla. Pero, por la mañana, dijo la hermana Disha, cortando el paso a Roku por segunda vez al dirigirse ahora a él. Partiremos hacia el Polo Sur, como estaba previsto, para ayudar a los pueblos afectados por la reciente ventisca. ¿Está claro, Avatar Roku? Y si el Rey Tierra envía otro asesino, le darás una pala y le pedirás que te ayude a quitar nieve. Roku apretó la mandíbula. Ningún argumento que pudiera utilizar convencería a su maestra aire. Era tan inflexible, tan insensible como las esculturas de piedra que llenaban el santuario. Lo que usted diga, hermana. Muy bien. La hermana Disha volvió a centrar su atención en las estatuas. Ahora, toma un baño, medita, descansa. Has tenido una mañana muy agitada y tenemos una larga y fría travesía por delante. Roku se dio la vuelta y se marchó pasando furioso junto a las estatuas de sus vidas pasadas, atravesando el espacio vacío junto a Kyoshi y saliendo del santuario interior del Templo Aire del Sur, cuando una ráfaga de viento procedente del interior cerró de golpe las pesadas puertas tras de sí. Y listo, gente, eso sería todo en este domingo de podcast. Yo espero que para la siguiente semana, ya para finales de agosto, principios de septiembre, ya podamos recuperarnos económicamente y pasar a la forma tradicional o a la forma que habíamos estipulado que iban a ser, la de los podcasts, que iba a ser con en vivos. Pero por mientras, seguimos en el formato de grabación, así que pues espero les haya gustado y les haya entretenido. Sin nada más que agregar, yo me estaría despidiendo, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.